de la UBA y de la Universidad Tecnológica Nacional. Sus investigaciones giran alrededor de la ecología política latinoamericana, de la ecología política del agua, las cuencas hídricas, los movimientos de justicia ambiental, estos temas relacionados con tratar de comprender qué es el extractivismo urbano, cómo funciona en las ciudades y en sus periferias, y cómo este urbanismo neoliberal o urbanismo inmobiliario especulativo y rentista o de mercado, de los cuales van a hablar las profesoras, generan conflictos ambientales y también emergen las luchas y las resistencias locales. Entonces, comenzamos con Patricia, vamos a poner unos 20 minutos para que una de ellas, y luego abrimos a las preguntas para poder dialogar y sacarnos dudas y debatir. Ustedes pueden ir haciendo las veces del chat o del código QR. Bueno, los que están en la sala ya saben que pueden ir escribiendo las preguntas y al final, después que expongan, vamos a pasarle las preguntas a las oradoras. Así que adelante, Patricia. Bueno, muchas gracias, Betty, por la presentación. Muchas gracias a los compañeros y compañeras de organizadores de este evento de Legal por habernos invitado a participar de este tópico. Muchas gracias también por la posibilidad de compartir esta mesa con vos. Habitualmente compartimos espacios de trabajo y también de lucha, porque ambas nos reconocemos como bien nos presentaste, no solamente como académicas, sino desde nuestro perfil de militantes ambientales. Una presentación con unas pocas imágenes, pero que bueno, tratarán de ilustrar rápidamente de lo que estamos hablando. Una primera imagen en la que trato de recomponer un poco el objeto de trabajo que nos tópico, que es el extractivismo en clave urbana, dijimos, pero como bien señaló Beatriz, es un concepto todavía en construcción. Inicialmente y a partir de los estudios, un poco de las apuestas teóricas iniciales de Maristeles Vampa y Enrique Viale, se lo conoció como el extractivismo urbano. Más recientemente, en mi caso particular, vengo pensando en esta idea de que el extractivismo urbano pareciera quedar restringido a la esfera de procesos que suceden en ámbitos urbanos, y en realidad creo que en muchos casos estamos hablando de fenómenos que no tienen un anclaje en ámbitos urbanos, sino también en ámbitos periurbanos y hasta en ámbitos rurales. Y que por lo tanto vienen de la mano, digamos, del mercado desarrollador inmobiliario, es decir, el motor es el mercado desarrollador inmobiliario y no tanto la ciudad, digamos, ¿no? Y en ese sentido, señalar 3 o 4 elementos. Ustedes verán que en ese cuadrante azul, o celeste, azul celeste, hay una referencia a esta idea tan fértil, tan rica, propuesta por David Harvey en el nuevo imperialismo, ya a comienzos de nuevo milenio, para dar cuenta de una nueva fase del capitalismo en el que, bueno, se vuelven a reproducir las pautas propias de lo que el marxismo definió en su momento como la acumulación originaria, pero en clave de los procesos globales en curso, digamos, como una manera de repensar la acumulación originaria en los tiempos actuales y explicar de alguna forma los procesos de reacomodamiento, la solución espacial, como lo definió Righi para referirse a los trabajos de Harvey, respecto de cómo colocar esa crisis de sobreacumulación de
del capitalismo en las potencias centrales, cómo colocar esos recursos en países, sobre todo del sur global, de la periferia del sur global, de manera de producir una nueva acumulación originaria, pero como decimos, en la fase del capitalismo global que estamos asistiendo. Entonces, esto explica en buena medida todo el herramental desarrollado por la ecología política latinoamericana, por la sociología ambiental y también por la geografía crítica, respecto de lo que han sido los procesos extractivistas, que se han caracterizado como extractivistas en nuestra región, y que permiten entender este nuevo ciclo que ubica a los países de la región como exportadores de materias primas, con escaso nivel de integración o digamos, de industrialización, dentro de lo que podríamos llamar la nueva división internacional del trabajo, que vuelve a colocarnos en la misma posición que históricamente nos ubicó. Entonces el extractivismo ha sido un concepto muy fértil para explicar los nuevos nichos de desarrollo de la megaminería, de la explotación forestal, del agronegocio, de la explotación de los hidrocarburos, de la explotación de los recursos pesqueros. Y también, ¿por qué no? Y ahí es donde irrumpe el concepto de extractivismo urbano, para explicar de qué manera las ciudades también se han constituido en espacios de extracción de rentas extraordinarias, no de la mano de actividades extractivas de recursos naturales o bienes comunes de la naturaleza, como prefiero llamar, sino de la extracción de rentas. Y en muchos casos de extracción de rentas que vienen acompañada de la explotación de activos de la naturaleza que son valiosos para un conjunto mucho mayor. Entonces, pensar en el extractivismo inmobiliario creo que es una forma interesante de articular algunos otros conceptos que están en danza en los últimos 30 años, digamos, de esta fase neoliberal que estamos transitando en nuestra región, un poco más de 30 años, casi 40, digamos, si entendemos que ese macro proceso de la acumulación por desposesión es un factor claramente de los procesos extractivos a nivel general, podemos entender cuáles son los brazos instrumentales a nivel urbano. Y he señalado 3 elementos que me parecen centrales o muy explicativos de lo que entendemos por el extractivismo inmobiliario. En primer lugar, por todo el proceso de financiarización. En ese sentido, dar cuenta de lo que Antonio Daer, por ejemplo, el concepto de real estate como esa parte de la producción de bienes raíces materializados y anclados en lugares concretos, para diferenciarlo de lo que él llama un real estate, es decir, una economía ficticia que lo que hace es producir la circulación de, digamos, de bonos y de acciones de bolsa en lugar de objetos mercantiles anclados en el espacio como lo puede ser el suelo y la vivienda. Es decir, el proceso de financiarización es hoy un espacio de flujos, de recursos, en muchos casos con origen en capitales internacionales, en otros casos procedentes de nuestros propios países, de la región, pero donde en definitiva lo que queda claramente demostrado es que la ciudad deja de ser un producto material, valorado como producto material, para empezar a ser valorado a partir de la potencialidad de la circulación como capital ficticio a nivel bursátil, a nivel de la securitización, de la titulización de los bienes construidos. Y en ese sentido,
Maiden y Marcuse refieren al proceso de financiarización como, como el suelo y la vivienda, entendidos como instrumentos de la acumulación financiera. Hoy, ayer estuve asistiendo a la presentación de La Guerra de los Lugares de Raquel Rolnick, y ella hablaba muy claramente cómo hoy además hasta los alquileres para los sectores medios y los sectores populares han ingresado también en la escalada de la financiarización urbana, es decir, ya los propietarios de los inmuebles que, digamos, que entran en alquiler no necesariamente tienen caras individualizables, sino que son grandes fondos de inversión, digamos, ¿no? Entonces, la ciudad aparece cada vez más como motorizada por un capital ficticio, sin caras visibles, digamos, y con capitales arraigados en distintas partes del mundo, es decir, un capital absolutamente ubicuo. El segundo elemento que yo quiero mencionar es el del urbanismo neoliberal, del que también habló Beatriz, hizo mención hace un momento, respecto de, bueno, de todo el reacomodamiento institucional que se realizó durante esta fase del neoliberalismo global de los últimos 40 años, que fue muy fértil en esto de ir eliminando muchos de los institutos del estado de bienestar y creando toda una arquitectura para garantizar la fluidez de las inversiones en el territorio. Es decir, este es el brazo instrumental, el primero era el brazo instrumental del capital, este es el brazo instrumental en manos del Estado, digamos, o de los gobiernos que tienen la capacidad de arbitrar las decisiones en el territorio y de garantizar las condiciones para la reproducción material de estos activos financieros. El propio Antonio Daer refiere a esta fase, a este momento del urbanismo neoliberal, como un momento no de menos Estado, como podría erróneamente pensarse, sino de más Estado para más mercado, para garantizar más mercado. Y el tercer elemento, y con esto cierro este esquema, es la mercantilización de la naturaleza, que me parece que es el elemento diferencial en términos de entender el extractivismo urbano a secas e incorporar a la naturaleza como parte del proceso de valorización material de los espacios construidos. Es decir, la naturaleza ingresa en el cálculo del beneficio económico de las empresas, ampliando los márgenes de rentabilidad de estas. Y esto, como ya lo definió hace unos cuantos años atrás Neil Smith, en ese libro tan importante que se llama Desarrollo Desigual, está muy asociado o íntimamente asociado con lo que él llama la producción capitalista de la naturaleza, ¿no? Es decir, una naturaleza manufacturada, producida de manera, digamos, acorde a las expectativas del capital. Entonces, bueno, estos tres elementos permiten configurar explicativamente esta cuestión del extractivismo inmobiliario. Una cuestión que yo siempre suelo marcar en mis charlas y que me parece que también sirve para poner el acento en esto de entender cómo opera el extractivismo inmobiliario, está en relación, en la tensión entre bienes comunes de la naturaleza, los llamados recursos naturales, pero si los ponemos en términos de bienes comunes de la naturaleza, lo estamos pensando no solamente desde una mirada utilitarista de los recursos naturales, sino desde una perspectiva de la importancia y del interés que tiene su existencia para todo un colectivo mucho más importante que aquel que pudiera arrogarse los derechos de propiedad sobre esos bienes. Y la tensión se complementa con un par que es el ejercicio irrestricto del derecho de propiedad en una sociedad patrimonialista como lo es la Argentina y muchas otras en países de nuestra región, ¿no? Es decir, la clara tensión que existe entre el uso de esos bienes comunes
y el ejercicio del derecho de propiedad. ¿Cómo actuamos como sociedad frente al avance de proyectos urbanos en cordones dunarios, en áreas de humedales, en faldeos serranos, en playas públicas, digamos, ¿no? Esta cuestión aparece como un elemento disruptivo en esto de pensar el extractivismo inmobiliario, que me parece importante remarcar. Y cuatro efectos, digamos, inmediatos de la acción del extractivismo inmobiliario, que son, por un lado, el urbanismo especulativo rentista, es decir, lo importante aquí no es la satisfacción de la necesidad de la vivienda, sino por el contrario, la producción de bienes que circulan como vivienda, como mercancía vivienda, pero en términos de satisfacer una expectativa especulativa rentista. Cuando pensamos, por ejemplo, en las urbanizaciones en humedales, el desarrollador inmobiliario desarrolla 1.600 hectáreas de una gran mega urbanización, como podría ser Nordelta, pero no le preocupa si la vende inmediatamente o si consolida la venta en toda la mega urbanización, porque el beneficio se obtiene inicialmente con el cambio de rentas de la tierra, del pasaje de un suelo de recuperación, un suelo rural a un suelo urbano, sin que los gobiernos locales recuperen las plusvalías generadas por la valorización de ese suelo. Gracias, ya voy redondeando. Por lo tanto, el urbanismo inmobiliario es de carácter especulativo rentista, es inmediatista, y busca, por supuesto, la obtención de las mayores rentas en el tiempo más corto posible. El segundo efecto que esto tiene, pensando en los bienes comunes de la naturaleza, que es un factor que me interesa marcar muy especialmente, y al que Sofía seguramente va a hacer referencia también, es la destrucción, la comodificación, la banalización de los paisajes. Los paisajes puestos al servicio de ese proceso especulativo y por lo tanto sustraídos de las funciones que naturalmente deben cumplir para poblaciones que tienen otra escala, digamos, ¿no? Y decimos comodificación, retomando un concepto de Hugo Romero Aravena, que refiere a la comodificación de la naturaleza como la acción, digamos, que coloca los bienes comunes de la naturaleza en el lugar de commodities. Commodities como podría ser el trigo, la soja, el petróleo, digamos, ¿no? Commodities que se transan en el mercado, más allá de los bienes y servicios ecosistémicos que estos ambientes pudieran proporcionar a las comunidades que están arraigadas en sus entornos. El tercer elemento es que precisamente esta destrucción, comodificación y banalización de paisajes viene acompañado de la privatización de ecosistemas valiosos, que como decimos son sustraídos de sus funciones naturales y que pasan a ser objeto de aprovechamiento o disfrute de una manera estrictamente privada, y por lo tanto privativa. El cuarto elemento, y yo diría que es el central, en el sentido de reconocer que muchos de estos procesos de extractivismo inmobiliario que afectan a bienes comunes de la naturaleza generan una vulneración de derechos colectivos, en el sentido de la pérdida de paisajes, en el sentido de la pérdida de ecosistemas naturales que tienen un valor intrínseco que se destruye, se pierde, se desnaturaliza, o en el peor de los casos, digamos, procesos conflictivos devenidos de la transformación de estos ambientes, como pueden ser las grandes inundaciones que para la cuenca del río Luján han ocurrido, afectando a una gran parte de la población a partir de una ocupación absolutamente irracional de los ecosistemas de humedales. Y por lo tanto,
un urbanismo que tiene efectos sobre unos colectivos que tienen condiciones diferenciales para poder sortear estos eventos extraordinarios, como pueden ser los habitantes de los barrios populares alojados en los entornos de estas mega urbanizaciones. Yo había preparado también una serie de mecanismos, pero bueno, uno hablando en el fragor de la charla, te das cuenta de que los tiempos se acortan rápidamente, estoy en los 19 minutos ya, así que voy a dejar aquí y solo decirles que quería plantear algunos mecanismos propios del extractivismo inmobiliario, es decir, en qué plasma, a través de qué elementos podemos decir esto es un proceso extractivo. Son 3 filminas, pero bueno, en todo caso, si hay preguntas, podemos charlar sobre esto. Lo importante era dejar en claro, bueno, cuáles son los elementos que de alguna manera caracterizan este tipo de procesos que hoy estamos viendo, no solamente en grandes ciudades de regiones metropolitanas, sino en pequeñas comunidades, en pequeñas ciudades del interior del país, sobre lo cual también podremos volver si fuera de interés. Gracias y cierro aquí. Muy bueno, Patricia, lo dejamos para después, a lo mejor hay tiempo de pasar esas etapas, esos mecanismos. Ahora le pasamos la palabra a Sofía. Muchas gracias, muy lindo escucharte. Le pasamos la palabra a Sofía, a ver si podemos dar con los tiempos. A ver si llego. Bueno, muchas gracias, Beatriz, por la presentación, por la invitación a los tópicos. Creo que después de la presentación que hiciste y también la remarcación que hizo Patricia, no me queda mucho para agregar y agradecer, y sobre todo que ya hay como los presupuestos teóricos y políticos desde los cuales escribimos y producimos ya están dichos, así que me ahorra un paso. Ahí pongo compartir, se ve, ¿no es cierto? Sí. Bueno, una vez ahí Patricia nos compartió muy claramente sobre, bueno, cómo define el proceso del extractivismo urbano inmobiliario, que está todavía en debate. Yo me voy a focalizar en los conflictos ecoterritoriales en torno a la defensa de los humedales, que, digamos, dentro de la conflictividad ambiental en Argentina, en Latinoamérica, es uno de los, digamos, conflictos más recientes y resonantes, y los humedales han sido como la punta de lanza en torno al debate respecto de los conflictos o del límite al extractivismo inmobiliario. Como para poner ahí un poco también de relieve algunas cuestiones para debatir, hay una cuestión que me parece clave que tiene que ver con el debate en torno a la politización de la naturaleza, o bueno, digamos, en debates más actuales podríamos pensar lo no humano o lo híbrido, ecosocial, en donde, digamos, podemos pensar que esa noción de naturaleza tiene que ver con poder pensar, o la apuesta de la ecología política trae a pensarlo no solo desde esa perspectiva constructivista, sino a partir de las relaciones de poder entre la humanidad consigo misma y de la humanidad hacia la naturaleza o lo biofísico, lo ecosocial, digamos, ¿no? Esa es una propuesta que trae Lev, pero que, bueno, es parte de todo el debate de la ecología política latinoamericana a nivel histórico, ¿no? Y estos procesos de politización de la naturaleza, justamente de poner en evidencia esa relación de coexistencia humanidad-no humanidad, han generado diferentes procesos de ambientalización social, ¿no? Que los ubicamos principalmente a partir de la década del 60-70, podemos rastrearlos históricamente desde los procesos de colonización en el sur global, pero justamente son impulsados por todas las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, las comunidades locales, ¿no? Y lo que empieza a dar lugar a lo que denominamos actualmente como movimientos ambientales o movimientos de justicia ambiental, con los diferentes tipos de ecologismo, ¿no? Entonces, estos
procesos que emergen desde abajo van generando la politización y la ambientalización de otras esferas como todo lo que tiene que ver con la producción de conocimiento y también el sector privado y el Estado, ¿no? Que empiezan a incorporar la cuestión ambiental dentro de sus agendas, ¿no? Entonces, estos Si actores podés, sociales, ¿cómo? si podés compartir en pantalla completa, porque se está Lo viendo, tengo en pantalla completa, ¿no? ¿No se ve en pantalla acá se completa? ven las diapositivas que siguen al costado, no Ay, está qué macana. maximizada. A ver, lo saco y lo vuelvo a poner. ¿Ahí? ¿No? Bueno, lo dejemos así, total se lee perfectamente, pero Ay, qué pena, porque a mí me no está aparece en como pantalla. pantalla completa. Bueno, no sé. Mm, Se ve perfectamente, se ¿Se lee ve? de Bueno, todos modos. lo siento. Bueno, y a partir de estos procesos de ambientalización social, justamente emergen también o proliferan los conflictos ambientales o ecoterritoriales, ¿no? Hay algunos factores que autores como Sabatín y Merlinsky y Svampa vienen señalando como factores que permiten también el incremento de esa conflictividad a nivel latinoamericano. Por un lado tiene que ver con, Patricia ya mencionó bastante, así que no voy a ahondar en esto, digamos que tiene los cambios en los patrones de producción, por un lado el aumento de la tendencia exportadora de los bienes comunes de la naturaleza, la aceleración de los ritmos de los procesos extractivos y la expansión hacia nuevas áreas, ¿no?, de extracción, la transformación en procesos de urbanización metropolitana y por otro lado, justamente vinculado a estos procesos de ambientalización, las transformaciones subjetivas, ¿no?, la emergencia de nuevas percepciones, afecciones o afectaciones en torno a la naturaleza o lo no humano. Y la revalorización de los modos de vida preexistentes, no solo de las comunidades indígenas campesinas, sino también de las comunidades locales, ¿no? Y esto también va generando modos y cambios en los modos de organización política, nuevas emergencias de repertorios de acciones colectivas, repertorios discursivos y lenguajes de valoración que de algún modo nos permiten, digamos, ver nuevas significaciones sociales en torno a la naturaleza o lo no humano, ¿no? Y a la vez, en esos cambios en las formas de organización social, hay nuevas herramientas jurídicas y activismos judiciales, ¿no?, dentro del campo ambiental y finalmente diferentes transformaciones en las acciones públicas. Todo esto ha hecho que proliferen los conflictos. Y en Argentina, en las áreas urbanas y rurales, hay algunos casos emblemáticos que no los voy a detallar, pero que son bastante conocidos por todos, ¿no? La emergencia del no a la mina en Esquel es uno de los casos que hacen que la cuestión ambiental se instale en Argentina fuertemente y eso se vincula a otras luchas en Latinoamérica y la causa no a Botnia en Gualeguaychú, la causa Mendoza en relación a la cuenca Matanza-Riachuelo, todo el impulso que se da a la ley de bosques, a la ley de glaciares que ponen en cuestión justamente el avance de la frontera agropecuaria, ¿no?, el modelo de producción agroindustrial, la mega minería a cielo abierto y actualmente más los conflictos vinculados a la frontera hidrocarburífera y el fracking, ¿no? Y finalmente toda la cuestión vinculada a la contaminación de la tierra y el agua, puesta en evidencia con las campañas de paren de fumigar dentro de los pueblos fumigados. Y recientemente empiezan a emerger estos conflictos en torno a los emprendimientos inmobiliarios y de infraestructura en humedales, principalmente, y en las zonas costeras. Entonces, una cuestión que ahí me parecía clave, mencionar era estos conflictos en torno a los humedales también van como de la mano de algunas cuestiones a nivel internacional como el ingreso de Argentina en el año 92 a la Comisión de Ramsar, ¿no?, al Acuerdo Internacional de Ramsar, y en el 94 que se crea el Comité Nacional de Ramsar, ¿no? A partir de ahí se definen 23 sitios Ramsar. En esos sitios Ramsar, en casi todos hay conflictos, ¿no?, por diferentes procesos extractivos, y hay, digamos, justamente todo el debate que se está haciendo desde el año pasado fuertemente, pero que viene desde el año 2011 en torno a la sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos en Humedales, pone en evidencia que hay muchos humedales que no están siendo reconocidos a nivel nacional y en esos humedales que no son reconocidos a nivel nacional generalmente suele haber comunidades que están promulgando no solo la ley, sino poniendo en tensión diferentes proyectos extractivos, ¿no?
bueno, ahí puse una serie de características que nos permiten como identificar las funciones vitales de los ecosistemas de humedales, principalmente asociados a las crisis climáticas, pero también vinculados a la coexistencia humana, no humana, en el planeta, ¿no? Y eso nos permite comprender, por otro lado, los humedales como bienes comunes, y las comunidades locales van a ir defendiendo esos humedales en términos de territorios de vida. Entonces, a la par de estos acuerdos internacionales y del debate en torno a la ley de humedales, han ido proliferando diferentes conflictos. En general, yo vengo trabajando el caso del Delta de Tigre, que me parece que es un caso de estudio que justamente pone en evidencia toda la cuestión y pulsa fuertemente el ambientalismo en torno a la defensa de los humedales. Este ambientalismo empieza con varios conflictos que no necesariamente están vinculados al avance del extractivismo urbano, pero que sí van de algún modo poniendo en evidencia no solo la contaminación del agua, sino también justamente el avance de los barrios cerrados y finalmente los conflictos en torno al territorio. Entonces, en esa complejidad de la conflictividad está también el debate en torno a los modos de vida asociados a las formas del habitar y a las formas del desarrollo urbano. Entonces ahí me voy a centrar principalmente en el conflicto. ¿Cómo? Te interrumpo porque estamos en la diapositiva 2, no han pasado las otras Bueno, diapositivas. mira, gracias. Entonces voy a salir de la pantalla completa. Está tan entretenida tu charla y se comprende perfectamente que no te quería interrumpir porque no hace falta tener la filmina para poder seguirte en el relato y está clarísimo, ¿no? Pero ahora sí, gracias, Beatriz. estudio de caso del Delta del Tigre. Ahora sí, ¿no? Bueno, porque yo tenía pantalla completa y se ve que hay un desfasaje en internet. Bueno, eso, el caso del Delta para mí me parece que es un caso que es clave en el sentido de poder comprender la emergencia de los movimientos de justicia ambiental vinculados a la defensa de los humedales y también vinculados a la instalación de problemáticas sociales y ambientales, ¿no? Pensemos que los movimientos ambientales justamente lo que ponen en la esfera pública es problemáticas que no estaban siendo reconocidas, ¿no? Entonces, por un lado, la contaminación del río y las aguas, y por otro lado, que sigue siendo un problema no solo del delta, sino de varias otras cuencas y de varios otros movimientos ambientales, y también eso vinculado a el relleno del humedal y el emblema que empieza a tomar forma en el delta, pero que después se extiende a toda la cuenca del río Luján y a todo el área bonaerense metropolitana de Basta de Countries, ¿no? Como un límite a justamente ese modelo de desarrollo urbano, neoliberal o de extractivismo urbano. Entonces, justamente este movimiento que tiene un inicio a finales de la década del 70 va generando diferentes repertorios de acciones colectivas y diferentes repertorios de discursos y de lenguajes de valoración que a lo largo de la historia se van complejizando, ¿no? Y van incrementando las distintas escalas de los conflictos, ¿no? Sale de un conflicto local, regional y va poco a poco nacionalizándose, ¿no? Entonces, lo central acá tiene que ver con justamente el conflicto en torno a los rellenos de los humedales y la cuestión de los countries, ¿no? Del freno a los countries. Entonces, en el caso del delta, todo este proceso de urbanismo neoliberal que Patricia ha trabajado muy bien, que hoy no lo detalló porque estuvo haciendo una presentación más general, pero empieza en la década de los 90, ¿no? En toda la cuenca del río Luján. Tigre es uno de los partidos junto con Pilar, que son los que promueven la urbanización neoliberal, y para el caso del Delta de Tigre, esos procesos empiezan también en el año 94, ¿no? Justamente en el momento que Argentina entra a la Convención de Ramsar. Y que todavía en la esfera pública no se hablaba de humedales como se habla ahora, ¿no? El delta era reconocido como delta o como islas o como río, pero todavía no se reconocía como humedal, ¿no? Tampoco se reconocían como humedales todas las áreas que el desarrollo inmobiliario y el urbanismo neoliberal fue transformando y rellenando para poder arraigar los barrios cerrados en toda la cuenca, ¿no? Entonces, en el año 94 empieza el primer proyecto en el Delta, que voy a detallar un poco esto,
que es un proyecto, el Camino Isleño, que había sido un proyecto vinculado a la ampliación o la generación de una ruta comercial, ¿no? En el delta de Tigre, hasta la década de los 60, el modelo de producción frutícola era muy importante y abastecía toda el área metropolitana de Buenos Aires de frutas y hortalizas. Entonces, en ese momento, dada la afluencia de productos, se necesitaba un camino para mejorar la comercialización. Pero a partir de la década del 70, ese proceso entra en crisis ese modelo productivo, y recién en el año 94 el municipio de Tigre promueve la realización de este proyecto del Camino Isleño, ¿no? Entonces, la primera organización, que se llamó APRODELTA, que era una organización de base también territorial, local, en Tigre y en el Delta, frena la instalación de ese Camino Isleño porque ya advertían que no tenía vínculo con su propósito inicial, que era, digamos, mejorar la comercialización, porque ya no había productos para comercializar, sino más bien estaba vinculado al arraigo del capital inmobiliario en las islas, ¿no? Cuando todavía no teníamos como la infraestructura actual, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros proyectos que se frenan en el Delta. Después, en el 96, empieza un proyecto también de barrio cerrado, Puente del Plata, que también es frenado por los vecinos. También hay una serie de propuestas de inversión en Tigre para hacer torres en el área de costa del río Tigre, a mano de Rockefeller, que también es debatido y cuestionado por las organizaciones vecinales. Y empieza también otro proyecto en el 2001, Delta del Plata, que también es frenado por los vecinos de Tigre en colaboración con vecinos también de San Isidro. Entonces, señalo estos conflictos porque en esta época todavía no era visible la problemática de los barrios cerrados, como es visible hoy, pero ya se empezaba a debatir a nivel local justamente el modelo de urbanización y el modelo de apropiación territorial, ¿no? Ya en 2002 se instala Nordelta, entonces ahí se dan una serie de transformaciones técnicas, jurídicas y políticas que permiten la erradicación de los barrios cerrados y la proliferación de ese modo del urbanismo neoliberal, y en la isla se concretan el proyecto Isla Santa Mónica, que es un barrio cerrado concretado, Isla del Este, y después Dos Ríos en 2015. Y en varias investigaciones que hice, digamos, de los 13 proyectos de barrios cerrados que intentaron instalarse, realmente fueron logrados esos que están mencionados ahí, y el resto fueron frenados justamente por la conflictividad, ¿no? Entonces, es un movimiento con una fuerte potencia en la escala local que logra generar articulación con otras organizaciones ambientales a nivel regional, y esos saberes, digamos, y esos aprendizajes dentro de las controversias empiezan a ser de algún modo socializados, ¿no? Entonces me parece importante rescatar esto, a ver si pasa. Y después en Delta, el caso emblemático conocido es el caso de Colony Park, que es un mega emprendimiento inmobiliario que se intenta empezar la construcción en el año 2008, ¿no? Que en el año 2008 ya tenemos en Pilar y en Tigre, digamos, instaurado ese modelo de desarrollo inmobiliario y urbano, como incuestionado, ¿no? Y como modelo también territorial. Bueno, en el Delta este barrio cerrado es un caso emblemático porque justamente, por un lado, tiene una envergadura muy grande en relación a los otros, de 350 hectáreas, y por otro lado generan un desalojo y a las familias isleñas que vivían en ese territorio, y esas familias se organizan en una cooperativa que se llama Isla Esperanza y logran articular justamente con las organizaciones ambientales. Entonces, acá se da un encuentro y una articulación cerrando porque faltan unos minutos. Unos minutos. Bien, me voy a apurar porque no llego. Está cerrando. Perfecto. Bueno, cierro ahí. Una cuestión clave que sucede en este conflicto es justamente la articulación de una comunidad preexistente como la comunidad isleña con el movimiento ambiental, y este conflicto logra tener escala nacional porque es conocido a nivel nacional y genera, digamos, un efecto dominó sobre otros conflictos en la cuenca del río Luján, ¿no? Porque las obras se paralizan justamente por el reconocimiento de los daños.
y los estragos, ¿no? Sin embargo, no se reconoce la tenencia de la tierra y eso todavía está en litigio jurídico, tampoco se le reconocen los daños socioambientales y económicos a las familias que siguen resistiendo en territorio. Bueno, una cuestión que me interesaba, que ya después si quieren se los comento, es justamente el bucle de retroalimentación de diferentes conflictos vinculados a escala regional y nacional. Y como para cerrar, voy a mencionar una cuestión que nos parece clave también desde la ecología política latinoamericana, que tiene que ver con resaltar las productividades sociales de los conflictos. O sea, cuáles son aquellas cuestiones claves, ¿no? Por un lado, la social, que tiene que ver con esto de la emergencia de los movimientos de justicia ambiental y el giro ecoterritorial de las luchas, la emergencia de los ecologismos populares, por ejemplo, la emergencia de las comunidades indígenas organizadas o campesino-indígenas o de las comunidades isleñas. Por otro lado, la generación de lenguajes de valoración común en torno a la defensa del territorio y también en torno al límite, ¿no? El basta de countries, la defensa de las costas a toda costa o el agua es vida, empieza a ser parte de los repertorios de acciones colectivas de los diferentes movimientos ambientales. Por otro lado, se generan modelos de conocimiento local, ¿no? Se revalorizan las formas de conocimiento local a la vez que hay diálogos con los sectores académicos científicos y también se empiezan a generar un cúmulo de conocimientos activistas vinculados a estos repertorios de acciones, ¿no? Estrategias legales, jurídicas, estrategias políticas, ¿no? Por otro lado, otra de las productividades tiene que ver con estos conflictos, la cuestión ecoterritorial, ¿no? Los conflictos en la arena pública se amplían en la escala y se retroalimentan entre sí a nivel nacional y latinoamericano y a nivel planetario también. Y por otro lado, una cuestión clave tiene que ver con justamente instalar la noción de los humedales, la noción de cuencas y el modo de vida isleño, los modos de vida local. En paralelo a este reconocimiento de los humedales a nivel internacional, ¿no? O sea, si no hubiera estas conflictividades, esa denominación del delta como humedal no se hubiera puesto de relevancia en la esfera pública. Y por otro lado, instalar justamente esos humedales no solo como un territorio o como un ecosistema fundamental para la crisis climática, sino también como territorio de vida, ¿no? Y eso vinculado también a una cuestión clave que tiene que ver con el modo de uso de la tierra, o sea, esos territorios de humedales, ¿no? Se ponen en cuestión justamente las apropiaciones privadas o la propiedad privada y se visibilizan modos de uso social comunitarios o socialmente necesarios o tenencias comunitarias, ¿no? Como apuestas y propuestas sociales. Y por último, se ponen en evidencia justamente los daños ambientales del avance ilegal de las obras vinculadas a la erradicación de los barrios cerrados, los daños ambientales en la salud vinculados a la contaminación del agua, a la contaminación asociada a los rellenos y a los medicamentos, la visibilización de las inundaciones como una consecuencia, ¿no? La visibilización de los desalojos de las poblaciones locales o de los desplazamientos, ¿no? De las poblaciones locales, y en términos jurídicos y políticos e institucionales se generan diferentes estrategias de juridificación de los conflictos, ¿no? El efecto dominó en las diferentes causas judiciales y propuestas de organismos gubernamentales de participación o gestión participativa a nivel local, como los comités de cuenca o los consejos asesores. Esto está asociado a políticas de ordenamiento ambiental territorial en áreas de humedales. Y por último, una cuestión clave que son, digamos, las productividades ontológicas, ¿no? Lo que nos permite comprender, por un lado, esos límites al dominio humano sobre lo no humano, el límite a la rentabilidad económica, ¿no? Poner un límite a la capacidad de acumulación, el límite a esa violencia y a ese daño social y ecológico, y por otro lado las propuestas de reinvención de los modos de vida y de relacionamiento de la humanidad y la no humanidad, ¿no? En los diferentes conflictos eso estaba puesto en juego, la afectividad ambiental que se empieza a poner en evidencia y las formas de vida en coexistencia humana-no humana, ¿no? Modos de habitar coexistencial. Y listo. Bueno, muy bueno. Me apuré hacia el final por el tiempo, Sí, así que bueno, muy pude haber sido interesante un el poco caso clara. del Delta. No, muy interesante el caso del Delta y también muy interesante estos conceptos que trae la ecología política, que es la productividad social
y ecoterritorial de los conflictos. Analizar eso me parece muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Vamos a abrir, tenemos unos 10, 15 minutos para hacer un diálogo con, con las personas que están siguiendo esta transmisión. Les solicitamos que hagan sus comentarios, sus aportes, sus preguntas, para que podamos pasárselas a Sofía y a Patricia y tengamos este tiempo de diálogo e intercambio. Mientras tanto, yo puedo comenzar haciendo algunas. También me parece importante, hemos visto en el caso del Delta, como un actor social que podríamos considerar que son los movimientos o los grupos locales con base territorial, como luchan en defensa de su ambiente. Ahora podríamos también mencionar cuál es el papel del Estado, como que lo dijo Patricia de modo general, ¿no? En el caso concreto, por ejemplo, del Delta, qué obstáculos o qué se le impusieron a estas luchas desde el Estado local, o cuál es la función de otros actores, los agentes inmobiliarios, qué rol cumplen en esta expansión urbana y en esta pérdida de bienes comunes. Si quieren contestar, Sofía o Patricia, si quieren hacer algún comentario. Puedo empezar y después seguís vos. Bueno, sí, el tema del Estado siempre es un tema complejo que amerita como trabajarlo en profundidad, justamente por las contradicciones, ¿no? Por un lado. Ahí cuando marcaba lo de la década de los 90, digamos, esas primeras políticas en esa época, con Ubieto, que era el intendente de Tigre, empieza todo ese proceso de urbanización neoliberal, ¿no? Ahí Ubieto intentó diferenciarse de otros municipios del área metropolitana norte y generar el arraigo del desarrollo inmobiliario y facilitar justamente esos procesos, ¿no? Una cuestión que no mencioné es que todas las áreas de humedales continentales y también las islas, ¿no? Siempre han sido históricamente desvalorizadas, ¿no? Marginales económicamente y desvalorizadas a nivel social por ser consideradas bañados, pajonales. Entonces, esa mirada también estaba muy presente en las políticas públicas. Justamente urbanizar y generar desarrollos inmobiliarios tenía que ver con valorizar económicamente esas áreas. Y entonces hubo, Patricia lo puede comentar mejor, ¿no? Hay fue un estado facilitador del arraigo del desarrollo inmobiliario. Después, en la gestión de Massa, a partir del caso del conflicto de Colony Park, empieza a haber también ahí una diferencia en el rol que cumple el Estado, ¿no? Por un lado, un modo de, un efecto y una productividad del conflicto, y también un modo del Estado de resolver la conflictividad que traía el caso de Colony, fue hacer un plan de manejo integral del delta como política de ordenamiento ambiental territorial. También eso era una demanda de las organizaciones locales, ¿no? Ordenar ese territorio de manera ambiental para poder definir desde las organizaciones, desde algunas organizaciones se promovía eso para poder definir el desarrollo del delta. Desde el Estado se genera toda una política sin consenso social, se implementa este plan de manejo integral del delta de una manera restrictiva a nivel social y genera mayor conflictividad. A partir de ahí queda como frenada esa política pública y en el año 2018, también nuevamente con un cambio de gestión gubernamental en Tigre, se habilita otra vez la participación social para la implementación de esta política pública. Entonces, en la actualidad se empiezan a generar una serie de mecanismos de freno a el arraigo inmobiliario o de los barrios cerrados en el delta, a diferencia en Tigre Continente, eso sigue, digamos, su curso, pero en el delta tienen mayores obstáculos. Entonces, a partir del 2018 empieza
implementación del Plan de Manejo Integral del Delta con participación social. Entonces ahí se genera el Consejo Asesor Permanente Isleño, que tiene participación local, y una dirección desde las organizaciones de la implementación de esa política pública. Entonces ahí el Estado de alguna manera abre a la participación social con muchas tensiones y contradicciones. Y ese modelo se replica en Continente a partir del conflicto con otro barrio cerrado que es Santa Ana, que también genera mucha movilización social, porque bueno, hay muchos conflictos en Tigre emblemáticos, como el caso de Punta Querandí, que no lo detallé, pero donde también hay todo un movimiento histórico, digamos. Entonces el caso del el barrio cerrado Santa Ana también marca un antes y un después en Tigre, porque digamos la comunidad la vecinal, Enrique Luján y La Ñata, pone un límite a ese emprendimiento, ¿no? Y ahí se abre otro proceso de participación, también con tensiones y contradicciones. Entonces, bueno, estamos en ese momento, me parece Eh, ahí como para aportar. Patricia, antes de darte la palabra, acá han llegado preguntas que tienen relación. Dice Gabriel Fabián Bautista, el problema del delta y otros humedales no es que son tierras baratas, no habría que aplicar una especie de valor por hectárea alto para frenar ese negocio redondo. Y Matius Cavalcanti, quisiera oír un poco más sobre los 12 puntos relacionados por Patricia en el fin de su presentación, si es posible, que son los mecanismos que se llevan a cabo en el punto. Muy bueno, bien. Creo que no tenemos mucho tiempo, no queda demasiado tiempo para poder avanzar en los 12 puntos, quedarán para otra reunión probablemente. Quisiera responder en relación a lo de las tierras baratas. Claro, los humedales históricamente han sido ecosistemas desvalorizados socialmente, han sido considerados el patio trasero de las ciudades. De hecho, han tenido una denominación históricamente, la de bañados, bajos, inundables, pantanos, pero no humedales. La denominación de humedales es una suerte de valorización a partir de una resemantización, ¿no? Es decir, hoy los humedales, el término humedales le da un carácter y una significación y una importancia que pantano, por supuesto, no le daba. Y entonces históricamente han sido suelos por definición baratos, porque al ser considerados inútiles, literalmente, para el desarrollo de actividades económicas, actividades productivas, por ser suelos inundables, siempre han sido suelos baratos, hasta que Constantini inventó el fenómeno de Nordelta y encontró que en la posibilidad de urbanizar humedales había un negocio entre manos de proporciones. Entonces ya dejaron de ser suelos económicos, ya no son suelos necesariamente económicos. Pero en realidad tampoco se resolvería incrementando el valor del suelo. En realidad, de lo que se necesita es de un marco legislativo que de alguna manera proteja y preserve a estos ecosistemas por sus valores intrínsecos, en primer lugar, y también por los valores ecosistémicos que naturalmente se le reconocen. Pero bueno, creo que esto es un proceso en el que estamos encaminados en los últimos, diría, 15 años, no mucho más. Ese proceso es un proceso bastante reciente, pero en todo este periodo ha habido una revalorización que hace que hoy en la consideración pública tengan otra valoración. Y respecto y creo que ya con esto vamos cerrando porque no hay mucho tiempo. Respecto de lo que mencionabas acerca de, bueno, del rol del Estado, yo creo que Sofi lo dijo con suma claridad, pero solo agregar
que en realidad el Estado ha tenido un papel absolutamente reactivo frente a la presión de la sociedad organizada, digamos, ¿no? De las comunidades locales, de los productores, en el caso del Delta, de los junqueros, de los propios habitantes isleños. Es decir, ha tenido un papel absolutamente reactivo frente a la conflictividad. No ha tenido un papel de acompañar consistentemente la protección de estos ambientes, mucho menos. Diría que ha sido absolutamente funcional a las expectativas de mercado. Ya lo caracterizó Sofi con el pasaje del intendente Ubieto a Massa, por ejemplo. El intendente Ubieto se ufanaba de haber podido desarrollar enormes emprendimientos inmobiliarios en los humedales continentales de Tigre, ¿no? Y de hecho el propio intendente Massa que le sucedió tuvo entre sus principales asesores a Jorge O'Reilly, que es uno de los grandes empresarios desarrolladores inmobiliarios en este rubro, el dueño o CEO, como se suele decir, de uno de los grandes mega emprendimientos como es Villanueva, que comparten Tigre y Escobar. Con lo cual diría que el Estado es un Estado que se ha corrido de su papel de garante del interés colectivo y ha jugado un papel muy activo en esto de aportar a la co-construcción, digamos, de las expectativas del mercado desarrollador inmobiliario en estos municipios. Muy bien, sí. Acá tenemos otro comentario, dice Fernanda Almeida, ¿se observa algún cambio desde el inicio de la pandemia en relación a la necesidad de espacios abiertos y verdes? ¿Sería este momento una posibilidad de ser un boost en la valorización de lo no humano hasta en contextos los más hostiles? ¿Se entendió? ¿Quieren que vuelva a ¿Quieres leer? contestar, Sofi? Creo que entendí más o menos. Sí, hay, digamos, el proceso de pandemia ha hecho también, ha generado un efecto social de huida un doble efecto, ¿no? Un efecto social de huida de la ciudad, por lo tanto, todas las áreas periurbanas y metropolitanas y ciudades intermedias han crecido enormemente, ¿no? Entonces, en el caso del Delta sí estamos con un proceso de repoblamiento que ya se veía desde hace 10 años más o menos, de incremento poblacional y repoblamiento justamente por necesidad de vivienda, pero ahora esto lo ha incrementado mucho más. Entonces también empieza a haber otros procesos vinculados a gentrificación, podríamos pensar en estas áreas, ¿no? O sí, como y eso ya no son desarrolladores, como mencionó Patricia, de IDICO, sino ya pequeños desarrolladores y todo un submercado ilegal o legal de venta de tierras. Entonces los procesos se han incrementado y por lo tanto la conflictividad también, ¿no? Y ahí, pero bueno, creo que ese es un efecto, ¿no? Fuerte de la pandemia. No sé, Patricia, vos si querés. Sí, no, creo que coincidir con Sofía en el sentido de que, bueno, eh, durante la pandemia hubo una suerte de romantización digamos, de los espacios verdes de las periferias, ¿no? De las periferias urbanas. Y esto estuvo muy acompañado por la manija, podríamos decir, que le dieron los medios de comunicación a esto de cuestionar muy fuertemente el hacinamiento de las grandes áreas urbanas y la necesidad de pensar en la vuelta a los espacios abiertos como una forma de conseguir ambientes menos hostiles,
y sanitariamente más apropiados, digamos, ¿no? Yo recuerdo que el año pasado, en otro evento que se organizó para discutir estas cosas, había consultado algunos reportes de un sitio de internet que es bastante consultado por los desarrolladores inmobiliarios, que es Reporte Inmobiliario, ¿no? Y estaba dando cuenta, en el segundo semestre del año pasado, del incremento en la cantidad de desarrollos, de nuevos lanzamientos de desarrollos inmobiliarios en las periferias de la región metropolitana de Buenos Aires, pero también en municipios de la costa bonaerense, con el argumento del incremento de una demanda, de una demanda potencial, digamos, de personas, de posibles propietarios que estaban tratando de, tener una segunda residencia donde pasar, ante la eventualidad de que la pandemia se prolongara o aparecieran nuevos tipos de pandemia. Con lo cual, digo, motorizado por una matriz muy fuertemente publicitaria, crecieron muy fuertemente los desarrollos y los lanzamientos de nuevos desarrollos en distintas partes, digamos, del aglomerado metropolitano y de la costa bonaerense, muy claramente. Ese proceso también se ha vivido acá en Córdoba, que se viene produciendo toda esa expansión hacia las sierras, sobre todo el cordón de las Sierras Chicas es tremendo, la privatización de los ecosistemas y los problemas que están las sierras tapizadas de calles, lo que produce, bueno, graves problemas ambientales, pero creo yo que este fenómeno, a medida que ustedes iban hablando, iban poniendo ejemplos, cada uno de los que escuchamos acá, y se ha ido haciendo una configuración de su propio espacio, porque son fenómenos que se producen a escala, como decíamos, de ciudades grandes, de ciudades intermedias, de ciudades chicas. Acá vos vas a las ciudades chicas del interior de Córdoba, hay necesidad, tienen country, desmontan y montan un country en ciudades que son... así que, bueno, sería interesantísimo seguir conversando, pero estamos excedidos en tiempo, y si no hay algún comentario más de nuestros participantes, podríamos ir cerrando. No hay más. Bueno, acá saludan, felicitan, agradecen, y creo yo que se ha cumplido con el objetivo del tópico, porque evidentemente un tópico es desarmar algunas ideas, dejar pensando para seguir profundizando y para seguir avanzando en la temática. Un tópico de 1 hora no pretendía más que esto: disparar algunas nociones, movilizar y conectar a la gente con este tipo de producciones que combinan la ecología política con la geografía crítica, para que también se animen a pensar en proyectos de investigación o en acciones dentro de sus propios medios locales, ¿no? Dar ideas y disparar a la reflexión, motivar hacia otras investigaciones. Así que en nombre de la comisión organizadora de Legal, les agradezco muchísimo la presencia de todos los participantes de este tópico, que ha sido por demás interesante, y agradecerles especialmente la disponibilidad de ustedes, Patricia, Sofía. Pido disculpas si las he tenido que interrumpir y si las hemos tenido que apurar, pero bueno, así son los tiempos de la transmisión. Como esto se transmite por streaming, hay un tiempo acotado que debemos cumplir. Así que la tarea de ustedes ha sido cumplida con absoluta satisfacción. Así que
nos encontraremos nuevamente con estas problemáticas en algún otro evento, en algunos otros foros. Así es. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Beatriz, y a todos los compañeros y compañeras de la organización de la Universidad Nacional de Córdoba que se han puesto al hombro la organización del Legal. Y bueno, seguimos como bien señalás, discutiéndolo en otros espacios. Gracias, Beatriz. Sí, No, muchas gracias por Beatriz ahí por la moderación, por marcar los ritmos y también por organizar y ponerle el cuerpo también a la producción de debates prolíficos. Muchas gracias. Chau, buenas tardes. Chau, chau.